Buenas, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, aquí iniciando un nuevo video para todos ustedes. Espero que lo puedan disfrutar. Como siempre te digo, gracias por estar ahí atrás. Es muy importante para mí que tú estés ahí atrás, mirando los videos. Hoy vamos a hablar de los 5 mitos que hay en relación a la ansiedad. Realmente hay muchos mitos atrás de la ansiedad. Así que uno puede hacer una lista gigante, por lo cual yo elegí los 5 que me parece que son los más comunes, los más habituales, los que veo en las consultas con respecto a la ansiedad. Así que hoy vamos a andar hablando sobre los 5 mitos de la ansiedad. Mitos básicamente son ideas preconcebidas que uno tiene sobre algo. Entonces uno se crea una idea y usualmente mantiene esa idea durante X cantidad de tiempo. Muchas veces uno rompe ese mito cuando empieza a entrar en relación con el objeto o la persona que es objeto de nuestra idea, de nuestro ideal o de nuestra ideología. Y cuando tú entras en vinculación, ahí empezás a ver de que lo que tú imaginabas no era tan así como tú pensabas. Bueno, la ansiedad es exactamente igual. La ansiedad es exactamente igual. Cuando tú entras en vinculación, en una vinculación real estoy hablando, no estoy diciendo las típicas sensaciones o los síntomas, estoy diciendo cuando entras en una vinculación con tu ansiedad, que es hablar con tu cuerpo, tú vas desarmando esos mitos de la ansiedad. Como menciono en uno de los cursos, lo importante acá es el poder entrar en esa vinculación con tu propio cuerpo, que es el propio generador de la ansiedad. La ansiedad, como siempre digo, no es algo bueno o es algo malo. Es un proceso que se da. Y muchas veces esos procesos se dan porque nosotros no prestamos atención a las señales que vienen antes de la ansiedad. Si uno se pudiera poner a percibir las señales que trae la ansiedad, uno podría entender de que hay algo que está fallando, hay algo que no está funcionando, hay algo que no está vinculado en forma adecuada. Y en esas vinculaciones, en eso que no está funcionando bien, ahí se te presenta entonces, despacito se te está avisando del problema. Y muchas veces nosotros no los percibimos, no los escuchamos, lo dejamos pasar. Y cuando tú entras en esa vinculación con tu propio cuerpo, que es tu propia identidad, tu propio subconsciente, manejo mucho la idea del subconsciente, que no lo maneja tan así, pero lo deja entrever el doctor Joy Dispenza, que básicamente lo que dice de que tu inconsciente es tu parte biológica, automatizada, la que sigue continuamente los mismos procesos. Ese es tu inconsciente, bueno, es eso, básicamente. Que es eso lo que empezó a estudiar Freud, allá en el 1890 y pico. Pero claro, las tecnologías eran muy disímiles en el 1800 y pico que en el 2020. Entonces él lo que empezó a ver es algo que trató de teorizar, dar una explicación y una forma de solucionar el problema. Que también estuvo relacionado con problemas físicos. Hablaba de las neurosis, que básicamente la neurosis era un proceso en el cual un elemento emocional bloqueaba un proceso fisiológico normal. Entonces venían, por ejemplo, el famoso caso Anaón, que tenía el brazo bloqueado, pero a nivel neurológico estaba perfecto, pero lo tenía bloqueado, o sea que no lo movilizaba. Y entonces después ahí investigando encontró de que había un problema emocional relacionado con el brazo, de un sueño que tuvo, de una serpiente que la mordió, todo en sueños, y después
eso quedó registrado con una cierta vivencia y bueno, terminó bloqueando el brazo. Pasa algo muy parecido en lo que es la ansiedad. Hay un elemento emocional que bloquea determinados procesos biológicos que no progresan en forma adecuada. Pero bueno, no quiero irme mucho del tema y quiero más bien concentrarme, pero manejo la misma idea del Dr. Joe Dispenza con respecto al subconsciente, que es un subconsciente biológico, o sea, es parte nuestra, es el sistema automático que tenemos todos los seres humanos. Parte de nuestro sistema nervioso funciona con este sistema biológico. Entonces, ingresando al sistema inconsciente, este sistema biológico, podés modificar muchas cosas y solucionar muchas cosas, como yo pude solucionar el tema de mi autosaboteada. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del tema de los... Acá tengo mi listita. Tengo los mitos de la ansiedad. El primer mito de la ansiedad es el mito de la locura. El típico, la ansiedad me va a llevar a la locura. Creo que me estoy volviendo esquizofrénico, creo que me estoy volviendo psicótico. Quédate tranquilo que no. Quédate tranquilo que no. La locura no es eso. Sí da esa cierta sensación de locura, pero no es que estés en la locura. Muchas veces las sensaciones que nosotros sentimos, los pensamientos que tenemos, que no los podemos controlar, algunas acciones que se producen, muchas veces eso da la sensación de locura, de que hay algo que no te está funcionando muy bien a nivel del coco, de la cabeza. Y hay algo de verdad en eso, pero no está en el nivel del coco, está en el nivel de nuestro sistema biológico. Nuestro sistema biológico, nuestro sistema energético, me gusta llamarlo, que básicamente funciona con el sistema biológico. Nuestro sistema energético está desbalanceado. Y cuando está desbalanceado significa que no funciona en forma adecuada. Que no puede lograr hacerlo en forma adecuada. Entonces está desbalanceado, se desbalancea. Y cuando está desbalanceado, lo que empieza a producir es un montón de síntomas, problemas, ideas, situaciones, que muchas veces pueden llegar a darte la idea de que estás entrando en una fase de locura. Y no es locura, lo que estás es desbalanceado. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a balancear lo que está desbalanceado. Y para eso hay técnicas, procesos. Pero más allá de las técnicas y de los procesos, lo que hay está, lo importante es la estrategia que hay detrás, ¿no? Y cada ser humano es diferente, entonces las estrategias funcionan de forma diferente. Después, ¿cómo se canalizan esas estrategias? A través de las técnicas. Pero básicamente hay que hacer una estrategia para volver a esa persona a volverla a colocar en la carretera, ¿no? Para que se pueda llegar a entender con él mismo. Entonces, uno de los mitos más comunes que se presentan con la ansiedad es de que me estoy volviendo loco o loca. Y no es que te estés volviendo loco o loca, es que estás desbalanceado. Entonces empiezan a procesar situaciones a nivel cognitivo, a nivel sensorial, a nivel conductual, que evidentemente te van a mostrar de que las cosas no están funcionando bien. No es que te van a llevar a la locura, sino que no están funcionando bien. Entonces lo que hay que hacer justamente es volver a equilibrar ese proceso, volver a equilibrar esos procesos energéticos que están desbalanceados. Y cuando vuelvan a la normalidad, la sensación de locura junto a la sintomatología va a desaparecer. O sea que es un tema de equilibrios, básicamente. Entonces, no te va a llevar a la locura. Puede dar la sensación, sin duda, puede llegar a dar la sensación, y uno de los primeros pensamientos que puede aparecer es: me voy a volver loco o loca. Pero no, queda tranquilo que no te vas a volver loco o loca, ¿no? La locura es otra cosa. La locura es un estado que se va formando la persona, en el cual es como un trampolín, es más bien como
esas rampas que uno se tira que va hacia abajo. Bueno, la persona, el sistema emocional y el sistema psíquico se va desarmando despacio por situaciones, y cuando se empieza a desarmar, ahí empieza a aparecer la locura. Pero es diferente a lo que es la ansiedad. Otra de los mitos es la muerte, ¿no? Que la ansiedad te va a llevar a la muerte. Bueno, que otro que es lo que no te va a llevar a ninguna muerte. No te va a llevar a ninguna muerte. La sensación que muchas veces se asocia con la muerte y con la ansiedad es el corazón palpitando como loco. Entonces muchas veces las personas, cuando sienten eso, piensan, me voy a morir de un infarto. Es hasta cierto punto lógico pensar eso, porque evidentemente si vos estás bien, te sentís bien y tu corazón empieza a palpitar como un loco, tú ves la situación, ves que no hay algún elemento objetivo que te determine que tu corazón empiece a palpitar como un desenfrenado, bueno, entonces ahí la sensación puede darse que uno piense de que me va a venir un infarto y me voy a morir. Es muy común ese mito, y es muy molesto, evidentemente, ¿no? Y esa sensación que te produce, quédate tranquilo que no es por ningún problema físico. Básicamente es por un problema que se da a nivel del sistema nervioso autónomo, que desencadena de que el sistema simpático está compuesto por dos partes, el simpático y el parasimpático, en este caso el simpático, que es el que acelera el proceso, empieza a mandar señales en forma continua y hay todo un proceso bioquímico atrás que hace que el corazón te lata muy fuerte. Como yo les había dicho, yo tuve crisis de pánico y yo me acuerdo de incluso en el momento cuando tuve mi primera crisis de pánico y estaba en un ómnibus que usualmente siempre va lleno, bueno, estaba lleno también, y también me empezó a pasar lo mismo, ¿no? El corazón, y para peor, la situación fue un poquito más complicada porque mi padre tiene problemas cardíacos, entonces era muy joven en aquel momento, la primera sensación era que, mierda, justo tengo los mismos problemas cardíacos que el viejo y todo indica que la voy a quedar acá. Pero en ese momento, y algo muy bueno que hice, no me puse del lado de mi ansiedad, me puse del lado de mi racionalidad. ¿Que fue complicado? Sí, fue complicado, la verdad que sí, pero lo pude hacer. Cuando sentí eso, empecé con sudoración. Lo primero que pensé es, tengo los mismos problemas cardíacos del viejo, me voy a morir de un infarto. Eso es lo primero que vas a pensar. Que tiene una cierta lógica. Y además, confirmado porque mi padre tiene problemas cardíacos. Y yo no me había hecho muchos estudios, me habían dicho hacer algunos estudios, pero no le había dado mucha bola porque era bastante joven en aquella época. Entonces pensé, bueno, lo voy a tener más de mayor. En aquel momento pensaba, qué pelotudo, tenía que haberme hecho los exámenes, por lo menos para corroborar, y ahora me parece que la voy a quedar. Pero en vez de jugarme a ese pensamiento, y ahí está bueno, una forma, una salida que uno tiene, es justamente pensar, estoy en un ómnibus, el ómnibus viene normalmente, no hay una situación objetiva que me haga poner en esta situación que estoy viviendo. Pero ¿por qué entonces me está pasando esto? Entonces ahí lo que empecé a buscar es alrededor del ómnibus, a ver si algo estaba pasando, que yo capaz que conscientemente no me había dado cuenta, pero algo estaba pasando, y me di que no, estaba todo tranquilo, las personas paradas, algunos escuchando música, otros hablando.
pero no veía ningún objeto adentro del ómnibus o afuera del ómnibus que me hiciera pensar que había algo que estaba funcionando mal, ¿no? O para ponerme en esa situación. Entonces ahí yo lo que hice, bueno, toqué timbre. Estamos hablando del año 91, estas cosas no pasaban. Por lo menos a nivel general. Toqué el timbre, sentía esa sensación de ahogo, traté racionalmente de tranquilizarme, ¿no? Pará, Marcelo, esto no puede ser, acá hay algo que no está funcionando bien, vamos a respirar un poco más tranquilo. Igual mi corazón seguía, latía muy fuerte, me bajé. Había un banquito, si mal no me acuerdo, había unos escalones, no sé qué, me senté y empecé a tratar de respirar hondo, suave pero hondo, suave pero hondo. Y entonces muchas veces es común que tú pienses de que te vas a morir en esas situaciones, ¿no? Más si es la primera vuelta, ¿no? Más si es la primera vuelta, porque nadie te prepara para. Por eso, lo interesante acá no es que te caiga como un balde de agua fría. Hay que entrar en contacto con nuestro cuerpo y hay que escuchar los síntomas que nos da nuestro cuerpo, que eso es lo sabio. Entrar en contacto con nuestro cuerpo, escuchar los mensajes que tiene nuestro cuerpo, así poder entender también después si te llega a pasar esto, entrar en una forma de vinculación diferente con tu cuerpo. Yo traté de hacerlo lo mejor que pude a través del racionamiento. Me ayudó. Tuve la capacidad de en aquel momento por lo menos tratar de parar un poco la pelota de la mejor forma que pude, evidentemente. Pero traté de no entrar en el pánico, en el juego de la ansiedad, no entrar en la crisis del pánico, ¿no? Porque sea un circuito en el cual vos lo que haces, si frente a esas palpitaciones, la falta de aire y todo, vos decís, me voy a morir. Y entonces ahí hay un circuito que se empieza a formar nuevamente, tu sistema va a estar funcionando todavía más alto, van a aparecer más pensamientos, más sensación de ahogo, y entonces vas a hacer un circuito negativo. Entonces traté, de la forma que pude, de cortar ese circuito. Por eso entré en mi racionalidad y bueno, no, pero ¿por qué estoy en esto? Si veo que no hay nada que me haga poner esta situación, ¿qué me estará pasando? Tranquilo. Traté de respirar lo más tranquilamente, traté de bajar las pulsaciones y traté de solucionar de la mejor forma posible. Por eso es muy posible y es muy probable de que te dé esa sensación y pienses de que te puede llegar a la muerte, pero no, queda tranquilo que no te va a llegar a la muerte. En este caso, queda tranquilo que no va a llegar a la muerte. En estos casos, en la ansiedad no llega nunca a la muerte, porque no ha muerto nadie por problemas cardíacos. Pero evidentemente, a partir de eso, hablé en aquel momento era el esposo de mi tía, que era médico, y bueno, lo primero, problemas cardíacos igual que el padre, así que me mandaban a hacer toda la caterva de estudios cardiológicos, y todo me dio bien. Pero siempre es bueno hacer un chequeo cada tanto para ver cómo estás, cómo viene la mano. Y descartar problemas, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que son muy sigilosas y no te avisan hasta que se despliegan, ¿no? Entonces es bueno hacer un chequeo cada tanto. Entrar en contacto con tu cuerpo, establecer una buena vinculación con tu cuerpo y cuidarlo, evidentemente, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, de que tengo problemas con mi colesterol, no voy a ir a McDonald's a comerme 2 hamburguesas todos los días. Trato de cuidarme. O capaz que si en algún momento sale McDonald's, bárbaro, perfecto. Lo como sabiendo de que hice un trabajo previo en el cual traté de eliminar todo el tema de grasas la mayor cantidad posible, y una vez que te comas una hamburguesa no va a pasar mucho. Tu cuerpo va a poder aceptarlo y procesarlo en forma adecuada. Entonces la otra idea típica es la muerte, que queda tranquilo, no va a pasar. Pero siempre siempre aconsejo ir al doctor, comentarle, hacer los exámenes físicos que correspondan para descartar cualquier tipo de problema que se pueda haber, porque también
nuestro cuerpo, con el paso de los años, se puede venir con algún problema hereditario, ¿no? Entonces, mejor prevenir que lamentar. Otra de las ideas equivocadas es el tema de los remedios. Muchas veces uno en estas historias piensa que si vos tenés ansiedad y tomás todos los remedios, en 1 o 2 años se va a ir la ansiedad. Va a desaparecer la ansiedad. Temo decirte que no va a desaparecer la ansiedad. Los remedios lo que te hacen básicamente te equilibran. Lo que yo te decía, a nivel energético está desequilibrado, una forma de equilibrarlo es a través de los remedios, a través químico, a través de un proceso químico te equilibran, lo cual no hay nada de malo, El tema en particular es de que ese remedio que tú estás tomando no te va a sacar la enfermedad. La enfermedad, la ansiedad, no se va a ir por tomar remedio. Y podrás tomarlo 1, 2, 5, 7, 9, 10, 15 o 20 años y vas a seguir con la ansiedad. Entonces, una idea equivocada es: yo tomando los remedios me voy a solucionar de la ansiedad. No. Podrás estar tomando toda tu vida los remedios, pero queda tranquilo que no te vas a solucionar el problema de la ansiedad. La solución viene por otro lado. Lo que te hace esos químicos, que lo podés lograr de una forma más natural a través de técnicas, es equilibrarte. Pero equilibrarte no significa solucionar el problema. Significa que tú equilibras tu energía y lo que vas haciendo es va mejorando. Pero no significa que no es que vaya a desaparecer la ansiedad. Significa solamente que estás equilibrando. Y equilibrar no significa desaparecer la enfermedad, significa que equilibras nada más. Los remedios es una forma, otra forma es lo que yo te decía, hay técnicas que lo que hacen es logran de alguna forma parecida a los remedios, pero no es en una forma química, es a través de procesos corporales, energéticos, mentales, que tú lo que haces es equilibras esa energía. Entonces tenés la opción de hacerlo en forma más natural, sin remedio. Ahora, ¿eso quita la ansiedad? No, no quita la ansiedad. La ansiedad se quita básicamente entrando, lo que yo le llamo el caldo de cultivo, en el cual ese caldo de cultivo es el que produce la ansiedad, como produce también el pánico, como produce también la fibromialgia, como produce el cáncer, como he visto en algunos casos, produce la depresión también. O sea, tenemos que entrar a embarrarnos en la cancha un poco para poder encontrar el sentido a todo esto. Entonces, cuando tú sí entras en la cancha, cuando tú sí entras a entender las situaciones que te llevaron a esto, y no estoy hablando de la situación o las situaciones que te producen, porque las situaciones, no es que las situaciones produjeron la ansiedad. Muchas veces la situación o las situaciones lo que hacen es disparan la ansiedad, pero no es que la producen. El caldo de cultivo ya estaba. Lo único que hace es le da una cierta forma, que en este caso es de ansiedad, y dispara la ansiedad. Pero pudiera ser, como te digo, puede ser en el cáncer, puede ser la depresión, puede ser el pánico, o como también estoy viendo, y me parece, estoy sospechando, en las enfermedades autoinmunes también está ese caldo de cultivo. Entonces, ¿cuál es la verdadera y real solución para la ansiedad? Es entrar, primero y antes que nada, es equilibrar, evidentemente, ¿no? Cuando tú estás más equilibrado, entras dentro de verificar el caldo de cultivo que hay, que produce justamente estas situaciones, que produce este tipo de enfermedades. Y yo las englobo dentro de lo que se llaman las enfermedades emocionales. Cuando tú ves, comprendes y podés utilizar y trabajar para desarmar eso, ahí lo que hace es desaparecer el caldo de cultivo. Ahí eliminas cualquier posibilidad de que pueda volver otra vez. Lo que muchas veces pasa
es que equilibramos un poquito el cuerpo, equilibramos a través de los remedios, a través de procesos más naturales y pensamos que solucionamos la ansiedad. ¿Por qué? Porque los síntomas empiezan a rescindir. Pero el problema no son los síntomas es la manifestación. Si no trabajas con el caldo de cultivo, por más que los síntomas hayan desaparecido, se hayan alivianado, con el paso del tiempo, si no modificaste en serio tu personalidad, nuevamente, con el paso del tiempo, pueden aparecer esos mismos síntomas o pueden aparecer otros síntomas. Eso es indiferente. Lo que sí es que nuevamente va a volver todo otra vez. Eso es tal cual. Entonces, no es un tema en particular, no es un tema de que me siento un poco mejor, los síntomas hace un tiempo que no están, entonces ya estoy curado. No, no es así. No funciona así el cuerpo. Debemos decirles, no funciona así. El tema es, estoy más equilibrado, me siento mejor, empiezo a trabajar con mi caldo de cultivo para ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que produjo esta ansiedad. Y después, cuando veo eso y veo las situaciones y modifico esas situaciones para que desaparezca ese caldo de cultivo, ahí sí puedo decir, quedó pronto el pollo. Pero si solamente equilibrio a nivel químico, cognitivo, emocional, y me siento un poco mejor, no es que desapareció la ansiedad, significa que estás un poco más equilibrado, nada más. Eso no es solución de nada, porque muchas veces, y en muchos casos pasa, vuelve otra vez la ansiedad al paso del tiempo, que puede venir nuevamente con los mismos síntomas, puede venir con otros síntomas, o la situación más complicada, vienen los mismos síntomas pero todavía redoblando los tambores, y entonces ahí se complica mucho más. Permiso. Otro mito más, que la ansiedad te va cada vez recluyendo más en algún lugar. Y muchas veces es en tu casa. Algunas veces ni siquiera es tu casa, es tu cuarto. Entonces decís, ah, no, acá me siento seguro, en mi casa o en mi cuarto, por ejemplo. Y quedás recluido en esa situación. Realmente eso no es seguridad. Estar recluido en un lugar no es seguridad de nada. De la misma forma que los ladrones, que se los recluye en una cárcel para cumplir una pena, ellos se pueden escapar. Y ellos van a intentar escaparse. Y cuando se escapan, ahí te muestran de que esa cárcel no es tan segura. Lo mismo pasa un poco con la ansiedad. Muchas veces uno queda en su casa, muchas veces queda uno en su cuarto pensando que es el lugar más seguro, y muchas veces no es el lugar más seguro. No es un lugar seguro. Sí te da una cierta falsa sensación de seguridad, de que en tu cuarto te sentís tranquilo, te sentís bien, te sentís cómodo, pero cada vez te va reduciendo, a algo más básico, a que te quedes en un lugar solo. Y eso es muy problemático, porque la ansiedad básicamente lo que te hace es te va limitando cada vez más. Y si tú llegaste al momento de llegar a tu casa, a tu cuarto, y pensás que es el único lugar, te fue quitando todas las posibilidades de interacción social. Probablemente ya no vas al trabajo, probablemente ya no vas a reunirte con amigos o amigas, probablemente ya no vas a fiestas, probablemente ya no vas a cumpleaños, probablemente ya no tengas más vida social, más allá de algún WhatsApp que puedas mandarle a alguna persona, pero te da esa falsa sensación de seguridad, y esa es una completamente falsa sensación de seguridad. Eso es un mito, no estás seguro, no estás seguro, porque mañana probablemente con el paso del tiempo vas a sentir que tampoco estás muy seguro en tu cuarto. Entonces esa falsa sensación de seguridad cada vez te juega más en contra. Entonces capaz que uno me pueda preguntar, bueno, ¿y entonces qué hago? Entonces lo que hay que hacer justamente es no ir a favor del miedo, hay que ir en contra del miedo. ¿Sí?
cada vez estoy sintiendo de que tengo que ir a mi casa para sentirme seguro, yo lo que hago es trato de retrasar cada vez más volver a mi casa. Me quedo un poquito más en el trabajo, me quedo un poquito más en el club, me quedo un poquito más con los compañeros, me quedo un poquito más con los amigos. Y tal vez me pueda decir, bueno, ¿y qué hago con esa sensación de miedo? Bueno, bárbaro. Lo que tenés que hacer en ese caso es estar, por ejemplo, con tus amigos. Por ejemplo, una reunión de amigos, una reunión de compañeros. Bueno, cerrás los ojos, tomás contacto con esa reunión de compañeros, lo bien que estás en esa reunión de compañeros y preguntarte a vos mismo, ¿de qué tengo miedo? ¿Qué es lo que me produce miedo? ¿La reunión de amigos? ¿Es eso el miedo? Y a ver qué pasa, a ver qué aparece, o qué se presenta. Entonces por eso tenemos que ir en contra del miedo y la reclusión. Tenemos que ir a favor de nuestra vida social. Si tú ya estás en tu casa, en tu cuarto recluido, lo que tenés que hacer es el movimiento contrario. En vez de constreñirte, tenés que expandirte. Entonces empezás a salir a la calle. Agarrar algún elemento que te dé seguridad. Un peluche, pata de conejo de una gitana, un llavero que te dio alguien particular, que te da mucha seguridad, un recuerdo, ¿por qué no? Y salir de tu casa y lo que tenés que hacer justamente es, por ejemplo, dar una vuelta a la manzana y después volvés a tu casa. Tranquilo, respirando, sintiendo miedo, sí, puede ser que sientas miedo, toma contacto con ese miedo, no lo evites, porque la evitación confirma el miedo. Entonces lo que tenés que hacer es tomar contacto con ese miedo, qué te produce ese miedo, qué te trae ese miedo, qué te dice ese miedo. Entonces toma contacto con él, das una vuelta, volvés a tu cuarto o a tu casa, toma contacto con lo valeroso que ha sido de salir de tu zona de confort, toma contacto con eso, empezá a sentirlo bien que te estás sintiendo con eso, sé orgulloso de eso, lo que has hecho para vos es algo muy importante, capaz que para otro no, pero para vos sí. Entonces tenés que sentirte con orgullo de eso. Y orgulloso de eso, perfecto, bien. Al otro día, otra vez, salimos con la pata, el llavero, la idea, otra vueltita en la manzana. No evitando el miedo, tomando contacto, volvemos, mirá qué bien que me sentí, vamos arriba. Al otro día, salís y caminás 2 cuadras y volvés otras 2 cuadras de tu casa. Nuevamente, con un elemento reasegurador. Y así vas viendo que no pasa nada. Que no pasa nada. Y ahí lo que estás confirmando es a través de un proceso cognitivo de que eso que tú pensabas que iba a pasar, que te iba a pasar algo malo, no pasa nada. No pasa nada. Que lo puedes hacer y es algo muy bueno y te sentís muy bien. Entonces ahí date cuenta que muchas veces vos mismo te estás engañando. Hay alguien, allá, podemos llamarlo un mal amigo, ahí adentro, que te está diciendo cosas que no son. Entonces, tener mucho cuidado. Falso entonces, esa de que a través de estar en casa, en mi cuarto, estoy seguro. No, eso es una falsa sensación. Que si tú lo sigues, te va a llevar por mal camino. Vas a perder mucha vinculación social, vas a perder muchos amigos, amigas. Entonces, trata de enfrentar esa situación. Que no quiere decirte de que no tengas, que no sientas miedo, que no tengas esto, pero toma en cuenta de que es una parte de tu cerebro que no está funcionando en forma adecuada.
y te está indicando cosas que no son correctas. Y así es cuando tú entres en relación, date cuenta que es esa parte que te está dando miedo que no son reales. Tenés que apelar a un lado más racional. De que, bueno, hay cosas que no están funcionando bien dentro de vos, hay una parte que te está tirando para atrás, y vos la mejor forma que puedes hacer es confrontar con la realidad. Ahora, claro, si queremos salir para afuera, queremos dar una vuelta, abrimos la ventana y vemos de que hay tipos tirando en la calle, balas por todos lados, gente muriendo, y bueno, sí, no, quédate en tu casa porque me parece que es lo más seguro. Pero si no es el caso, con la pata de conejo, con el llavero, con la mentalidad, con la idea que tú tengas, a salir adelante y a reforzarte. Bueno, y la última, el último mito, que muchas veces veo, es nunca vas a curarte de la ansiedad. ¿No? Veo en muchos lugares, en Facebook, en grupos, en Instagram algunas veces, y en algún que otro foro hablan de que nunca te vas a curar de la ansiedad. Lo dicen muy tranquilos, muy sueltos del cuerpo. La ansiedad se cura, como se curan tantos otros problemas. El problema es de que no es un camino sencillo, porque conectarte contigo mismo en estas situaciones no es lo más fácil. Acordate, hay una parte de vos que no te está jugando muy limpio. Entonces muchas veces lo que se crea son suspicacias, son preguntas, son sensaciones de que a lo mejor el otro no me quiere jugar limpio. Y puede ser. Pero el tema es de que más tarde, más temprano, tenemos que establecer una vinculación con esa parte para poder entenderla y poder comprenderla. Es integrarla en el proceso que es nuestro propio cuerpo, nuestro proceso emocional, integrarla y entender las situaciones que nos van llevando a esos problemas. Entonces, no es un camino fácil, pero es un camino muy posible y es un camino de victoria. Porque siempre te lleva a la victoria cuando tú te vinculas contigo mismo. Porque te haces más grande, te haces más elevado a nivel de conciencia y a nivel energético. El estar en la suspicacia, en el miedo, en la ansiedad, en la desconfianza continua contigo mismo, te va a llevar por un mal camino. Entonces, muchas veces las personas que dicen nunca vas a curarte de la ansiedad, bueno, es que esas personas muchas veces lo que, a pesar del tiempo, que puede ser real o percibido, no le han encontrado la vuelta a la cosa. O sea, como no le han encontrado la vuelta a la cosa, dicen, no, nunca vas a curarte. Pero no que no te vayas a curar. Ellos te lo dicen desde su percepción, que no está mal, pero es su percepción, no es la tuya. Su percepción dice de que no te vas a curar, porque ellos no le han encontrado la vuelta. Porque si vos le encontrás la vuelta, no te quedás, te vas de esos grupos. Nadie en los grupos, por ejemplo, de fibromialgia, son personas que les gusta quedarse en ese grupo. Si pudiera, se irían. Solamente que estando en ese grupo consiguen cierto confort, compañerismo, sensaciones de estar en grupo y de entenderse entre esas personas. Pero realmente no es que estén ahí porque les guste. Están ahí porque no les queda más remedio. Porque les gustaría encontrar en su familia, en sus amigos, en su médico tratante, lo que esos grupos muchas veces le dan, que muchas veces es una escucha. De la misma forma pasa con la ansiedad. Las personas que están en los grupos de ansiedad no es porque les guste estar, es porque consiguen un cierto confort
al estar en interacción con otras personas que tienen ese padecimiento. Y pueden establecer una cierta empatía con esas personas que también padecen lo mismo. Ahora, nadie de ellos le gustaría estar ahí. Nadie de ellos le gusta estar ahí. Si pudiera, sería. Con mucho gusto. Pero la situación es que, como están ahí, muchos piensan, nunca te vas a curar. Porque es su percepción. Y ese es un camino que ya un 60, un 70% ya medio como que le tiraste tierra arriba para que no se pueda lograr. Entonces yo siempre digo, nunca hay que decir nunca. Siempre hay que tener las puertas abiertas. Bueno, tal vez hoy no pude encontrar la vuelta a la ansiedad, pero mañana capaz que sí. Esa es una visión mucho más asertiva, mucho más afortunada y mucho más potenciadora. Porque te dice, bueno, hoy no lo pude lograr, pero capaz que mañana sí. Y no esa historia de que nunca me voy a curar de la ansiedad. La ansiedad que se cura es muy curable, es 100% curable. Pero claro, tenés que entrar en un terreno que muchas veces no es el más bonito, que es el volver a vincularte contigo mismo, que probablemente no va a ser lo más bonito, como ya te decía, pero es un camino de salud. Porque si tú vas a construir un edificio, tenés que saber cuál es el terreno en el cual poner los pilotes para armar la superestructura. Si tú no sabes cuál es el terreno, el edificio no va a tener mucha suerte, probablemente se va a caer. Entonces, lo bueno es entrar en vinculación contigo mismo y empezar a ver las opciones que tú tenés para poder vincularte contigo mismo, entender esa situación, comprender lo que haya que entender y comprender. Comprensión significa a nivel emocional. Comprendo una situación a nivel emocional. Entender significa entender cognitivamente. Yo puedo entender cognitivamente algo, pero no significa que ponga la emoción. Cuando se juntan los dos, pipí cucú. Pero no siempre es así. No siempre es así. Muchas veces están separados. Entonces, lo importante acá es entrar en terreno, entrar en vinculación y salir. ¿Y cómo salís? Entrando en vinculación, entrando a conectarte contigo mismo, entendiendo la situación, entendiendo tu terreno y ver qué es lo que has construido. Y entender que eso que tú construiste lo podés desarmar. ¿Cómo? Comprendiéndote, entendiendo las situaciones, muchas veces perdonándote, muchas veces queriéndote, muchas veces comprendiendo que a lo mejor lo que hiciste fue lo mejor que pudiste hacer en un momento determinado de tu vida y no pudiste más. Está bien, pasa, nos pasa. Entonces, eso es muy importante. Bueno, se fue un poquito de tiempo, pero todavía estamos ahí. Así que bueno, espero que te haya gustado el video, te hayas divertido. Y acordate, no estás loco. La ansiedad no te lleva a la muerte. Nunca nadie murió de ansiedad. Los remedios te balancean, pero no te solucionan el problema. Puedes estar años tomando remedios y no vas a conseguir nada. Igual que las personas que sufren depresión. Personas con depresión sufren años la depresión, toman remedio, no se curan nunca. Porque el problema no es un problema químico, es un problema emocional. La seguridad, quedándote en tu cuarto, quedándote en tu casa, no es seguridad de nada y con el paso del tiempo vas a ver que tampoco te vas a sentir seguro ahí. Y el último, sí vas a poder curarte de la ansiedad, pero vinculándote contigo mismo. Así que bueno, nos vemos en la próxima, espero que te haya gustado y un saludo grande. Como siempre te digo, paz y tranquilidad para vos. Hasta luego.